¿Cómo penetran? Ya se había hablado de esta cuestión, penetran el sistema nervioso, las neuronas, principalmente las células que se van a ver afectadas por este virus, algo que se ha descubierto, son las células gliales, que son las células de soporte del sistema nervioso, y que de alguna manera estas, al verse invadidas, al verse minadas, al verse atacadas, pues van a generar un estrago importante en el sentido neuronal directo, ¿no? Estas células que son el soporte, la alimentación, que ayudan a la cuestión de evitar que algunos agentes patógenos alteren a las neuronas, pues al verse minimizadas estas muertas, a veces muchas de ellas mueren, como en el caso de las células gliales que se encargan de forrar los axones, la neuroglía, esta neuroglía que de alguna manera protege el axón para que la comunicación entre él se dé de manera eficiente, vamos a encontrar que hay afecciones en ese sentido, donde van muriendo estas células y que de alguna manera se van a manifestar en problemas motores en el sujeto. Aquí van a encontrar, por ejemplo, que la neuroinflamación que se genera a través de la enfermedad, pues bueno, va a ser una cuestión de predisposición a una patología psiquiátrica, va a afectar también lo que llamamos la neuroplasticidad. En este caso, se ha encontrado de que personas que de alguna manera han sufrido derrames cerebrales o alguna alteración mecánica en el cerebro, que esta cuestión de que la recuperación del cerebro pues se va a llevar a cabo a través de este proceso neuroplástico y se va a ver minado también a través de la enfermedad. Entonces, no posibilitando que las estructuras de alguna manera pues puedan compensar la falta o el daño que se está generando en otras zonas del cerebro. Y nos van a hablar también de la base patogénica de los trastornos afectivos. En este caso se hablaba también de una cuestión de esquizofrenia, de trastornos bipolares y la cuestión del consumo de alcohol y de algunas otras drogas, ¿no? Pues en el caso del riesgo mayor para poder presentar una alteración mental, esto nos lleva a pensar en las personas de alto riesgo. En este caso serían las personas adultas mayores. En este sentido, pues el hecho de nosotros, bueno, en México, de alguna manera, decidir que los adultos mayores fueran la principal, o los primeros en ser vacunados, llevó a esta cuestión de, espero que haya sido por esta cuestión, y quiero creer que así que ha sido, en verlos como la población con más alto riesgo, ¿no? Por todas las situaciones que implica, y que además, pues de alguna manera, este riesgo se puede llevar a magnificar en el sentido de, por ejemplo, si tienen predisposición a factores riesgos vasculares, en este caso, pues pueden verse exacerbados por la enfermedad en este sentido, ¿no? Luego, el impacto psicológico ante las medidas del COVID-19. En este caso, vamos a encontrar, por ejemplo, que las situaciones de confinamiento, el aislamiento social, la suspensión, estas cuestiones están pasando, actividades comerciales y sociales, el teletrabajo, la detención por incremento de la carga laboral, la desinformación por los medios masivos y redes sociales. Estas situaciones, de alguna manera, van a estar, pues, están determinando la forma en cómo las personas van a afrontar las secuelas del COVID, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que en este caso, el aislamiento, las personas que se van a ver más afectadas, pues son las personas en desarrollo, ¿no? Estamos hablando de los niños y los adolescentes. En este caso, habíamos hablado en algún momento, en alguna ponencia platicábamos sobre esta cuestión de la importancia que tiene para los niños el contacto social y cómo este contacto social, al verse limitado, pues de alguna manera los va a llevar a que tengan un retraso de alguna manera en su desarrollo, ¿no? Que su desarrollo no se vea completo, que este desarrollo se vea alterado de alguna manera, y que bueno, que a través de esta cuestión del contacto social, pues lo que debemos esperar es que estas cuestiones, pues se magnifiquen, que le permitan un desarrollo de interacción social óptimo, que le permitan tener estos elementos de empatía al chico, al joven, al niño, para que le permitan de alguna manera ser una persona funcional en su entorno. Entonces, esto es bien importante analizar que en los adolescentes y en los niños, esta privación de este contacto social, hay que evaluar de qué manera va a afectar y está de alguna manera afectando a los chicos, y esto se va a manifestar en los diferentes ambientes, tanto en el hogar, en la escuela o en el entorno de convivencia con los amigos, ¿no? También vamos a observar, por ejemplo, los duelos, la cuestión del duelo, el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de la salud por secuelas de la enfermedad. Ahorita tenemos mucha gente que tiene secuelas
y estas secuelas pueden ser hasta permanentes de alguna manera, ¿no? O fueron la enfermedad al entrar al organismo, ayudó, disparó, fue un agente disparador de otra enfermedad que estaba latente ahí. Por ejemplo, algunas personas con lupus que ya tenían alguna predisposición para la adquisición de la enfermedad, bueno, pues ahora con contagiarse de COVID fue una cuestión que precipitó la aparición del lupus, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la pérdida del empleo, la pérdida de la seguridad económica. Estas cuestiones que a veces no se evalúan y no se consideran mucho o no se toman en cuenta y que a la larga van a afectar de alguna manera la forma en cómo el sujeto pues se va a establecer sus vínculos con el entorno, ¿no? La pérdida del empleo aquí en México ha sido grande, muy grande en este sentido, que ya lo había comentado. La pérdida de la seguridad económica, muchas personas que tenían empleos informales aquí en este sentido, en México, el 80% de la población en México, que es la realmente productiva, que está en etapa de producción o de realmente laboral, pues el 80% se dedica a lo que es el comercio informal, que le llamarían aquí, al comercio en el cual pues ellos no tienen seguridad social, no cuentan con prestaciones laborales, ¿sí? Y esto pues implica que la persona pues tenga que estar en la calle, ¿no? En la calle generalmente se generan estas cuestiones donde tienen que de alguna manera pues buscar, sanear su situación o su problema económico y pues de alguna manera ponerse en riesgo ante las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta pérdida del empleo, esta pérdida de seguridad económica es fundamental para para muchas personas que han perdido de alguna manera su trabajo. Bueno, pues qué consecuencias ha traído, ya se han hablado, pues finalmente tenemos que es la ansiedad, puede ir desde leve a grave, dependiendo de la persona, sí, puede haber una reactividad emocional, cambios abruptos de humor, exageración de emociones, de sentimientos. Hemos encontrado muchas personas que de alguna manera tienen este problema del control emocional, a la suma de su ansiedad, a la suma de otras cuestiones, y que bueno, que de alguna manera esta demostración de sentimientos muchas veces llevan a la persona a no poder establecer interacciones sociales eficientes, ¿no? La preocupación por patológica, esta cuestión de estar pensando en que me puedo contagiar, quién se puede contagiar, esta cuestión que ahora se está generando en México con la cuestión de que se nos habla de que ya los chicos van a poder regresar a clases próximamente, y se está haciendo un debate a nivel nacional con respecto a si es pertinente o no que esto ocurra. Esta cuestión de la preocupación patológica se puede llegar a generar en las personas cuando pensamos que, bueno, ok, sí, se va a ir, se va a integrar, pero ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿Quién me puede garantizar que hay medidas de seguridad? Se habla mucho de esta cuestión de que a lo mejor no es tanto el problema en relación a que las autoridades escolares no cumplan con estas medidas de seguridad, sino más bien el pensar en los niños, ¿no? Empezar en un niño, imaginemos a un niño de 6 años, de 7 años, el cual es un niño inquieto, es un niño que difícilmente puede seguir estas medidas y que le preocupe realmente estas medidas en el sentido del contacto con los otros, la sana distancia, el uso del cubrebocas. Hasta por ahí ha habido en los medios de comunicación o en las redes sociales hasta cartones donde se ejemplifica lo que puede llegar a pasar, ¿no? Es el ejemplo de una aula en un lugar de jóvenes, de chicos de entre 10 y 12 años, donde un chico le escupe al otro, un chico le quita el cubrebocas, el otro la besa a la pareja, ¿no? Se intercambian cubrebocas. Esta cuestión que de alguna manera, pues, es importante evaluar y que puede llevar a estas cuestiones, este tipo de preocupaciones, ¿no? Vamos a ver esta parte, como ya se comentaba, de la atención hacia el estrés postraumático, de conocer de qué se trata, cómo se manifiesta y cuáles son las posibles alternativas de tratamiento que podemos tener para ¿no? Entonces es necesario conocer las patologías que están asociadas, las patologías que vamos a ver predominantemente en este tipo en las poblaciones en general, y por ende, pues trabajar en consecuencia en que busquemos, conozcamos y nos capacitemos para poder atender esas situaciones. Otra cuestión, por ejemplo, decía las regresiones en las etapas tempranas del desarrollo, en niños que ya tenían, por ejemplo, hablábamos de chicos que estaban en la etapa escolar, esta etapa escolar, donde había chicos que ya controlaban esfínteres, ya podían hacer ciertas actividades ellos solos,
Y con este confinamiento, de alguna manera, pues eso se vino hacia atrás, ¿no? Encontramos a niños que tienen un retraso de 1 año en el control de esfínteres porque finalmente, pues en primera los padres pues tienen que trabajar, están atendiendo otras situaciones dentro de casa o fuera de casa y el niño pues de alguna manera la única forma que tenía él de poder reforzar estas conductas, estos comportamientos, pues era a través del colegio o de la guardería, ¿no? Y entonces al no tener estos servicios, pues de alguna manera este niño pues también se vio privado de esas situaciones. El impacto psicosocial ante las medidas del COVID, pues, ¿cuáles serían? Pues encontramos realmente la principal que hemos observado, pues es la cuestión de la pérdida laboral, las relaciones en la dinámica familiar, esto también como las relaciones en dinámica familiar han cambiado, se reestructuraron. En este sentido, se pudieron redescubrir muchas familias, si, qué tanto tenían la capacidad de poder afrontar situaciones de estas de confinamiento, de la convivencia cotidiana y diaria. Como decían por ahí, algunas cuestiones estaban acostumbradas nada más a verse por ciertos periodos de tiempo y ahora el convivir o el estar en roce constante, pues es una cuestión de conflicto, en el sentido también de exacerbar conductas nocivas, en este caso, por ejemplo, aquellas que llevaban a la violencia intrafamiliar, cuando si de por sí pobre familia ya tenía esta cuestión y aún los mantenemos ahora enclaustrados, los mantenemos limitados en su movilidad del hogar, pues esto viene a magnificarse, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que las relaciones laborales con los patrones, los compañeros de trabajo, clientes, también se van a ver modificadas. En esta cuestión, por ejemplo, muchos de los patrones, en el sentido de los jefes, el hecho de hacer teletrabajo, llevó a una cuestión de no tener límites con respecto al trabajo, a los tiempos o horas de trabajo efectivas. Mucha gente, por ejemplo, hablaba de trabajar hasta 12, 13 horas diarias. Realmente era una cuestión inhumana en la cual se llegaba, porque finalmente como pues, teníamos contacto de manera permanente a través de la comunicación, a través del internet, pues no había problema. O sea, yo podía contestar una problemática que se suscitara en la empresa. Si mi trabajo era de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no, pues, el jefe me podía hablar a las 7, 8 de la noche y consultarme cosas y esperar a que yo estuviera conectado ahí, ¿no? Porque es una cuestión también así como de compromiso con respecto al trabajo. Pero nosotros sabemos que esto no es saludable mentalmente y físicamente. Todo esto tiene a la larga una cuota que nos va a cubrir, que nos va a hacer. Que vemos, por ejemplo, en este caso que las relaciones entre el empleado y el patrón pues se empiezan a romper, esta cuestión laboral, empieza a haber conflictos, empieza a haber esta cuestión de que las autoridades de cada gobierno pues tienen que empezar a ver que realmente se cumplieran los estatutos y las reglas laborales para que evitar que los empleados de alguna manera sufrieran los estragos de un trabajo exagerado, ¿no? Vamos a también tener la cuestión esta de la falta de interacción social. En el caso, por ejemplo, yo he tenido cuestiones que en pacientes donde las relaciones conyugales se han visto principalmente alteradas o minadas por la cuestión de que el esposo, por ejemplo, no está asistiendo a practicar el fútbol. Era una persona que él tenía partidos 2 veces por semana, que practicaba fútbol, y entonces, como se cerraron todas las actividades deportivas de alguna manera, pues él ya no pudo tener contacto con esto. Entonces, esto de alguna manera le genera frustración, el estrés del trabajo, pues lo acumula y él a veces refiere que, bueno, lo descarga sin querer o sin querer queriendo, lo va descargando en su esposa, ¿no? Entonces, esto es bien importante ver cómo el impacto que tiene esta cuestión de la privación, no solamente en los niños, sino también en los adultos, esta privación que todos tenemos. En el caso de nosotros también como terapeutas, cuando trabajamos con las personas a distancia, nos estamos también privando de mucha de la información que creemos que es importante para poder conocer lo que le está pasando a la persona en ese momento. Tiene sus ventajas y sus ventajas, pero yo le veo la desventaja en este sentido, que es la cuestión esta de que a veces el paciente también siente que no hay una cuestión de interés hacia él, ¿no? Esta cuestión de la interacción que se está estableciendo, no sienten que haya una empatía porque no ven de manera real
el rostro de la persona, no sienten esa calidez que a veces se siente en la proximidad del otro, y entonces eso de alguna manera no le permite tampoco al paciente pues sentir que lo que se está haciendo realmente le esté funcionando o le pueda funcionar. Vamos a ver también la cuestión esta de los eventos religiosos, la cuestión de la religiosidad, de mucha gente, por ejemplo, adulta mayor, que tienen este apego, esta cuestión de la religiosidad en algún momento dado de la vida. El hecho de estarlos privando de estos aspectos también los lleva a modificar su idea con respecto a estos principios, ¿no? A estas cuestiones religiosas. Muchas veces sienten que, por ejemplo, Dios los abandonó, que realmente la divinidad en la que ellos creen ya pues está castigando a la humanidad por todo lo que ha pasado, y de alguna manera eso también les genera un nivel de desesperanza que van aprendiendo a través de esto, de estas experiencias, y que muchas veces, pues bueno, van a ser, van a impactar en su salud en general, ¿no? Pues concluyendo, la exposición al coronavirus es un factor de riesgo para enfermedades psiquiátricas. Eso es importantísimo. Cada vez que nosotros veamos a un paciente o tengamos contacto con alguien que nos consulta, nos pregunta y nos dice, bueno, pues es que yo tengo un problema, tengo un paciente, tengo un pariente que trae dicho problema, dicha dificultad, primero lo que tenemos que saber es finalmente, bajo estas condiciones, si fue afectado, si tuvo alguna cuestión, complicación a través de COVID, y que esto de alguna manera pudiera haber afectado la función neurológica y por lo tanto manifestarse como una cuestión psiquiátrica, ¿no? Los pacientes con COVID tienen alteraciones en conciencia de alguna manera, a pesar de que no tengan síntomas graves, y esto se puede ver y lo vamos a observar a lo mejor hasta a largo plazo, no solamente a lo mejor, algunos dicen que hasta en 8 meses, después se puede empezar a ver que haya realmente una alteración en el sistema. Y esto nos implica de alguna manera, y nos responsabiliza a todos los en el área de la salud mental, pues bueno, principalmente acercarnos a los neurólogos y pedirles que de alguna manera se haga un examen neurológico, un examen neuropsicológico que nos permita establecer que, bueno, hasta dónde, hasta qué nivel y en dónde está situada esta alteración que se está presentando en el sujeto, y actuar en consecuencia buscando lo que más le convenga y los tratamientos específicos para eso, ¿no? Una cuestión, pues tenemos que pensar que el apoyo psicológico de aquí en adelante tiene que ser integral, considerando las esferas biológicas, cognitivas y socioculturales. Aquí no podemos decir que solamente va a afectar a una sola esfera, no vamos a decir que solamente me interesa una sola esfera, sino tenemos que tener en consideración todo como un todo, porque esto nos va a determinar el análisis sistemático y sistémico del problema, y por lo tanto, entre más información nosotros tengamos con respecto a lo que está sucediendo en estas tres entidades particulares, entonces vamos a poder tener un tratamiento acertado, un tratamiento más efectivo, y con ello pues lograr que el paciente recupere su salud lo más pronto posible, ¿no? Otra de las cuestiones, hay que manejar el apoyo del manejo afectivo de los duelos o las pérdidas. Las pérdidas no solamente en el sentido de físico de un pariente, sino estamos también hablando de los duelos de la pérdida del trabajo, de la pérdida de la cuestión económica, de la adquisición económica, del poder adquisitivo. Vamos a hablar también de las pérdidas de la salud, ¿sí? Personas que anteriormente eran muy sanas y que después de enfermar vinieron las secuelas. Entonces, todas estas cuestiones que van relacionadas a los duelos o a las pérdidas, hay que tener mucho énfasis en ellas, trabajar con ellos, trabajar no solamente con el paciente directamente, que es el que a lo mejor nos consulta o el que es el foco de la consulta, sino también trabajar con las personas que lo rodean, con las personas que son su círculo de apoyo. Aquí hemos encontrado muchas veces que el círculo de apoyo es el que tiene este mal manejo del duelo, y a pesar de que el paciente de alguna manera o el implicado directo, él tiene una actitud positiva, él busca salir adelante acerca de su problema, la familia, al estar en este estado de duelo, no aceptar que realmente su paciente, su pariente, su familiar, ha perdido ciertas capacidades funcionales, pues esto los lleva a que el paciente muchas veces no avance en sus tratamientos debido a que ese apoyo que debería estar impulsándolo, pues en ese momento no está cumpliendo la función. Considerar, por ejemplo, los efectos del confinamiento para cada persona, y esto va en función de la edad, de las condiciones familiares,
sociales y la cuestión económica de las personas, ¿no? No todos, dependiendo del estrato social, vamos a manifestarnos de la misma manera, sino vamos a hacerlo en función de qué tanto nos afectó esta cuestión. Ejemplo, muchas personas pudieron, durante el proceso de confinamiento, pudieron aislarse en lugares donde pudieron tener parte de recreación o parte de relajación. En este caso, por ejemplo, gente que tiene casas fuera de las ciudades, donde pudieron ellos permanecer sin cubrebocas, sin estar privándose tanto de la cuestión social, sino también que tuvieron lugares de esparcimiento y recreación, que les permitió estar mucho más tranquilos con respecto a esto. Eso también tiene mucho que ver y hay que analizarlo. Aquí algo bien importante y que yo creo que es parte del apoyo comunitario que nosotros realizamos o que yo realizo, que es ofrecer apoyo profesional a quien no pueda conseguir pagando por la atención, ¿no? A mí me toca, por ejemplo, he tenido ahorita situaciones muy pues, graves en el sentido de que tengo pacientes que han dejado ya de tomar la consulta, no porque yo no quiera darles la consulta, sino simplemente porque ellos consideran que al no pagarme o al no retribuir mi trabajo, pues no pueden tomar el servicio, ¿no? Se sentirían mal al tomar el servicio, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es hacer esta cuestión de conciencia en el paciente, que de que en la medida de que él pueda seguir, aunque tenga controles, pequeños controles, a lo mejor no dedicamos todo el tiempo, pero sí hacer recomendaciones, checar que estén pues, siguiendo las recomendaciones de su tratamiento. Yo creo que con eso bastaría para que estos pacientes de alguna manera no pierdan todo lo que ya en algún momento hayan podido avanzar. Entonces, creo conveniente que sí seamos sensibles nosotros también los psicólogos en este sentido, apoyando a las personas que no tienen cómo pagar un servicio, pero tienen ganas, tienen la necesidad de poder obtener el servicio. Entonces, ahí nosotros como psicólogos debemos de apelar esta parte deontológica, ética de la salud, de que todo aquel que tiene necesidad y que tiene la motivación de ser atendido, de seguir un tratamiento, pues hacerlo, ¿no? Dárselo, proporcionárselo. Esta cuestión también de considerar las ventajas de la teleterapia, que ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en este sentido, esta cuestión del acercamiento, de no tener esta cuestión de sentir la calidez humana próxima, pues para algunos es una cuestión negativa, pero para otros, por ejemplo, puede ser algo positivo, porque así podemos poner al alcance de los servicios profesionales de salud mental a personas que en algún momento están lejos de nosotros y que por alguna cuestión no pueden acercarse para poder tener estos servicios, ¿no? Hay algunos profesionales de la salud mental que ya hasta abarataron sus servicios en el sentido de bajar sus costos cuando hacen este tipo de trabajo para que más gente tenga la oportunidad de, pues, de alguna manera acceder a ellos, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera esta parte, aquel persona que estaba tan lejos y que en algún momento tenía una urgencia o una cuestión que poder comentar con su terapeuta, pues a través de estas comunicaciones en tiempo real y a distancia, pues se pueden lograr, ¿no? Aquí hay algo importante, y con esto me gustaría terminar, es considerar los posibles efectos positivos del confinamiento. Muchas veces se habla todo de lo negativo, pero poco hablamos de los efectos positivos. Y de esto va a depender, bueno, pues como habíamos dicho, de la persona, de la forma como está constituida cada persona y de las cuestiones de protección que tiene, ¿no? En este caso, por ejemplo, analizar la parte de los cambios de los valores personales, cómo los valores personales en la familia, en los niños, en las personas, puede ser cambiado a través de esta experiencia de la pandemia, ¿no? Cómo el hecho de saberse afectado por la pandemia, cuando antes yo a lo mejor una persona muy seca, una persona poco afectiva, poco emotiva, y al darme cuenta de la cercanía de mis pares, de la gente con la que estoy conviviendo constantemente, me he dado cuenta de la importancia y la necesidad que se tiene este acercamiento, esta cuestión de ser más afectivos, más cálidos en el trato con los demás. Y también nos ayuda también a ver esta parte de lo que tiene que ver con la empatía. Yo creo que aquí se tiene que ver desarrollada esa parte de empatía. El hecho de ser una persona sensible ante la necesidad del otro, ante la carencia del otro, ante el dolor del otro, y de alguna manera verlo proyectado en mí y que pues yo no quisiera verme en los zapatos de esa persona, ¿no? Y que ese reflejo que me está dando el otro con respecto a su problema, a su pérdida, pues me sirva a mí para darme cuenta de que pues no es tan fácil la vida. La vida es una cuestión importante de calidad, más que de cantidad, como ya se había mencionado,
y que bueno, que a final de cuentas, esto va a impactar en lo que hagamos constantemente. O sea, muchas veces pensamos más en no infectarnos, en no contagiarnos, en no enfermar, pero no nos ponemos a pensar en qué tenemos que hacer previo para evitar que ocurra eso. Entonces, las personas estamos más preocupadas que ocupadas en la salud personal y en la de los demás. Entonces, esto es bien importante, es una invitación para que todos los psicólogos pues nos preparemos y estemos en constante comunicación entre nosotros, entre los profesionales, entre los especialistas, aquellas personas que nos pueden compartir y dar aquella información que puede ser clave y básica para poder realizar nuestra actividad profesional de manera efectiva. Y bueno, pues no me queda más que agradecer y pues esperar que esto que estamos haciendo de alguna manera pues tenga impacto en todos los profesionales de la salud y que ayude a que las cosas puedan mejorar a partir de este punto, de este parteaguas que es la pospandemia. Pues muchas gracias y espero aquí que todos tengan un buen día y que esto sea de gran utilidad para todos. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias por el conocimiento, por su participación, por la disposición de compartirlo, sobre todo. No sé, tenemos tiempo para una pregunta. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Ok, bueno. Pues agradeciendo mucho nuevamente, muchas gracias por la disposición, el conocimiento, sobre todo esta cuestión que es más que interesante, ¿no? De lo que nos toca hacer al personal de la salud, ¿no? No solamente en tiempos de pandemia, sino los retos que tenemos por delante ahora que todo esto empiece a pasar, o todo lo que vamos a tener que atender de las cuestiones psicosociales que no se vivieron, pasada toda la cuestión social, tenemos esa necesidad y que pues no se vivió. Nos aislamos, digo, procuramos tener el acceso a las demás personas a través de estos medios, pero bueno, sabemos de la cuestión de neurobiológica que no es lo mismo, ¿no? Nada más me ven aquí para allá totalmente mis manos y el olor, como decían, también el olor de la otra persona, cosas que nuestro cerebro está acostumbrado a socializar, a captar para poder socializar y que pues hemos carecido de eso en estos tiempos de pandemia y que pues de la cuestión psicosocial vamos a tener que atender como profesionales de la salud mental. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Carlos. Muchas gracias, como siempre, una excelente participación. Y lo invito a quedarse, porque bueno, ya se encuentra con nosotros Gracias. el doctor José Ramón.